Mi compromiso es este día, amados míos, compartir las evidencias bíblicas de la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Sé que para algunas personas a veces ha sido un poco conflictivo entender esto, especialmente si estás dando tus primeros pasos en el camino del Señor, pero quiero decirte que conforme avancemos en la palabra, pretendo clarificar lo mejor que pueda, siempre argumentando con la porción bíblica que corresponda. Para hablar entonces de las evidencias de la diferencia bíblica entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, tendríamos que ir primeramente a una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo. Justamente lo hace a una carta a un área, una ciudad que está en el Asia Menor, que es justamente Tesalónica. Es una de las primeras plantaciones de iglesia a propósito del apóstol Pablo. Es una congregación a quien amó mucho. Hasta hay 2 cartas a esa congregación. Así que, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 18. Hoy sí les ruego que busquen en sus Biblias. Lo que ustedes van a ver en las pantallas son los enunciados o los títulos, nada más. Noten ustedes entonces que ya el apóstol Pablo viene escribiendo, pero en el verso 15, él tiene en cuenta lo que ya les ha dicho a los creyentes. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Entendamos que Pablo entonces ha recibido del Señor. No nos olvidemos el episodio, el tiempo justamente en el cual Pablo fue discipulado por el Señor Jesús. Cuando nosotros vemos que Pablo desaparece, como les he dicho a veces, del escenario en el Nuevo Testamento, en Arabia vemos que hay como 3 años en los cuales justamente el Espíritu Santo de Dios estuvo obrando y capacitando y enseñando, de la misma manera como lo había hecho con los discípulos. Así que entonces él dice, ¿de qué está hablando? Dice de que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, estoy leyendo la versión Reina Valera 60, dice, no precederemos a los que durmieron. La palabra durmieron se refiere a los que están muertos, a los que han muerto, porque el Señor mismo, y noten ustedes cómo lo expresa, con voz de mando. También dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Todo esto habla de la suprema autoridad de Cristo. Descenderá del cielo. ¿Y qué sucede? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí se utiliza la palabra muertos. Anteriormente usó la palabra durmieron. Y el versículo 17 ahora aclara algo. Dice, luego, es decir, esto es un episodio. Luego, más tarde, en otro momento, no hay fecha. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando dice luego nosotros, es algo que sucede después del anterior acontecimiento. Pero en este caso, sí debo decirles que es algo inmediato. Primero lo uno y después lo otro. ¿Qué es primero lo uno? Justamente el hecho de que los que durmieron, los muertos, son levantados. Así como usted lo está escuchando.
Tal vez quisiéramos, ¿será algo especial? No, simplemente lo que tendrá de especial, que serán levantados. Y para ser levantados tienen que abrirse las tumbas. Y para ser levantados tienen que removerse la tierra, y donde sea que estén entonces los muertos o sus cenizas, en donde sea. Pablo entonces dice que los que en ese momento estén vivos, y él no está dando ninguna fecha, entonces ellos también serán arrebatados juntamente con ellos. Hay un lugar de encuentro, dice que es las nubes. Obviamente que cuando hablamos de las nubes estamos hablando de las alturas del cielo. Y dice que hay un objetivo, hay algo que sucede, una respuesta al para qué. Para, ¿qué dice su Biblia? Recibir al Señor en el aire. ¿Cuántos de ustedes tienen abiertas sus Biblias en 1 Tesalonicenses 4:15 en adelante? Noten ustedes, para recibir al Señor en el aire. Es decir, hay un encuentro allí. Y así estaremos entonces siempre con Él. Ahora habla aquí de un momento de eternidad con el Señor. Aunque vamos a ver qué es lo que sucede luego. Pero esa eternidad no se va a romper, porque termina diciendo, por tanto, y hermanos, tomemos esta palabra para nosotros, para que la uses con tus hermanas y hermanos en tu congregación, usted que está allí en las redes sociales. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, cuando le compartes a alguien de tu congregación que el Señor viene pronto, lo hacemos de manera de alentarle, de motivarle, no para decirle, uy, el Señor viene pronto y uy, quién sabe qué será de tu vida. No se trata de hablarle de esa manera al creyente, es decir, a la persona convertida, sino que animarnos unos a otros, a pesar de toda situación por la cual estuviésemos viviendo. Ahora, hay una palabra que a mí me motivó bastante a examinarla, y está justamente al principio, porque dice que nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? Le preguntaríamos a Pablo. Ahora, piensa, ¿quiénes son esos nosotros de los cuales está hablando Pablo? ¿Son todas las personas que viven en el planeta? ¿Es todo mundo? Dice nosotros, así que está siendo específico a un grupo determinado. Algunas versiones han reemplazado esa palabra por los creyentes. Y amados míos, yo sin embargo quisiera compartirles esto. Yo no creo que son creyentes comunes y corrientes. Tenemos que pensar entonces que son discípulos de Cristo, hombres y mujeres que perseveran. Usted dirá, ¿por qué dice eso, pastor? Mire, a lo largo de estos años, cada vez que tengo una conversación con alguna persona, y aunque he tratado de ir cambiando otra vez mi manera de hablar con la gente, pero usualmente las personas dicen, sí, yo soy creyente. Porque uno les pregunta, disculpa, ¿y tú eres creyente? Y las personas enseguida aluden, ¿verdad? Oh, sí, yo creo, yo soy creyente. Y nos quedamos con eso entonces y decimos, bueno, esta persona es salva, ya no tengo que hablarle más del Señor. Pero para mi sorpresa fue de que cuando he profundizado un poco en la conversación, las personas no dicen ser creyentes nada más, pero no tienen una idea concreta, firme de lo que significa ser creyente. Porque yo le digo, muy bien, disculpa,
¿cuánto hace que entregaste tu vida a Cristo? Oh, no sé, hace tiempo. Bueno, muy bien. Pero tú te convertiste entonces a Cristo. Y cuando las personas dicen, bueno, no tengo que ser ningún religioso para ser creyente, ahí me doy cuenta que la persona va mal. Hay algo que no lo ha entendido. Entonces ahí es donde trato de profundizar y decir, discúlpame, pero hubo un momento de tu vida en que te arrepentiste de los pecados. Y me miran así con cara de bicho raro. ¿De qué me está hablando? ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo no necesito arrepentirme de nada, Roberto. No, permítame. Me acabas de decir que eres creyente, claro que sí, pero te estoy preguntando si alguna vez te arrepentiste de tus pecados. No, ¿y de qué me voy a arrepentir? Y comienzan las personas, mire, porque ahí es donde le quieren tapar la boca a uno. Mire, yo soy una buena persona, yo trabajo, sostengo mi familia, tengo mis hijos, mi trabajo, mire mi carro. Y yo digo, espérate un poquitito, si yo no te pregunté ni por tu familia, ni por tu carro, ni por tu trabajo, ni por tu casa. Estamos hablando de algo espiritual y estamos hablando de si tú has entregado tu vida a Cristo, si te has convertido, si te has arrepentido de tus pecados, si tienes la seguridad de que si Cristo viniera ahora, tú te vas con Él. No, eso nadie lo sabe. ¿Te das cuenta? Cuando la gente entonces es confrontada muchas veces, ahí donde te das cuenta de que la persona dice que es creyente simplemente porque le viene bien decir que cree en Dios. Amados míos, Satanás también cree en Dios. Los diablos, demonios, creen y tiemblan. Mire usted eso. Y por favor, trate de no apedrearme este día por lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Es lo que dice la Escritura. No te quedes con esto de que, soy creyente. Amados míos, es tan importante que seas un discípulo de Cristo. Es decir, una persona capaz de perseverar. ¿Sabe? Les pedí ya que no me apedreen por esto, pero a veces pienso, los creyentes, los que dicen ser creyentes, a veces veo que son personas que no dan fruto, que pasan años de repente en una iglesia o llegando a una iglesia. El creyente de repente llega 1 o 2 veces al mes o de repente cada tanto tiempo, pero dice que es creyente. El creyente de repente llega a la hora que se le da la gana a la iglesia. El creyente que dice que es creyente hace muchas cosas conforme a su voluntad y a su carne, con el eslogan, con el banner delante de su cabeza diciendo soy creyente. Pero, amados míos, se trata si tienes la salvación, porque ¿quién podrá engañar a Dios? Usted puede decirle, no sé, al predicador, a su vecino, a quien sea, que usted es creyente, está bien, y la persona puede decir, qué bueno para ti. Pero se trata aquí de que estamos hablando acerca del arrebatamiento. Tienes la seguridad de que si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los convertidos al Señor, de los que un día se arrepintieron de todo corazón y le entregaron su vida, de los que tienen la seguridad de que su nombre está escrito en el libro de la vida, van a participar de ese arrebatamiento. De eso se trata, de que tengas la total seguridad. No se trata de que si eres o no creyente en Dios. Amados, la segunda venida de Cristo es algo completamente distinto, porque en el arrebatamiento el Señor Jesús no toca tierra, pero en la segunda venida de Cristo, vayan conmigo y busquemos la evidencia bíblica.
Miren ustedes lo que he encontrado para compartirles. Apocalipsis capítulo 19 y verso 14. En la Nueva Traducción Viviente dice: los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. ¿De qué nos está hablando aquí Juan? Claro, es un contexto completamente distinto al cual está hablando Pablo, porque en el primer pasaje bíblico que leí, Pablo le está hablando a la iglesia, está tratando justamente con hombres y mujeres que han entregado su vida a Cristo, pero aquí el pasaje de Apocalipsis lo escribe Juan, que está recibiendo la revelación. Entonces, claro, cambia por completo el panorama. Incluso la narrativa de Juan es completamente distinta. Son dos escritores muy diferentes, porque aquí él habla de ejércitos del cielo. Esto nos demuestra, amados míos, que él andará sobre la tierra, mientras que el ejército de los ángeles de Dios lo seguirán. De eso se trata. En la segunda venida, entonces, el Señor sí pondrá sus pies sobre la superficie, sobre la tierra. Amados míos, esto establece entonces la primera diferencia aquí en cuanto al arrebatamiento y en cuanto a la segunda venida. En el arrebatamiento el Señor arrebata a su iglesia sin tocar tierra. En la segunda venida el Señor sí camina por esta tierra. Quisiera llevarles a la segunda evidencia, si son tan amables, porque sé que el tiempo apremia, pero vayan conmigo a otro pasaje de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Diga amén si ya lo encontró. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de ¿qué? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El arrebatamiento, lo que quiero decir con esto es que el arrebatamiento será justamente antes de la gran tribulación. El arrebatamiento. Es decir, sostengo que la iglesia no se queda a experimentar, a vivir la gran tribulación. Amados míos, yo sé que aquí tenemos mucho hilo para hilar, como decían nuestras abuelas. Y entiendo que cada persona que ha entregado su vida a Cristo tal vez pueda tener su propia perspectiva, y especialmente si usted tuvo una formación teológica tal vez diferente a la que compartimos en la Iglesia del Pacto, y también en muchas de las iglesias de denominaciones tradicionales a las que pertenecemos, como iglesias evangélicas. Pero, amados míos, creemos que la palabra es clara en este asunto. Esto confirma que los hijos e hijas de Dios no pasarán la gran tribulación, porque dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, a los que van a quedar, que no obviamente participarán del arrebatamiento. Así que entonces, lo primero que vemos nosotros aquí, la segunda evidencia en cuanto a la diferencia de arrebatamiento y segunda venida, es de que la iglesia no pasará, no vivirá la gran tribulación. No nos quedaremos a ver los acontecimientos que pasen, según lo declara Daniel 7, en concerniente al anticristo y todo lo demás. No vamos a convivir los unos con los otros. La segunda venida de Cristo, sin embargo, será después de la gran tribulación.
quiero invitarles a leer el verso 21 de Mateo 24. Mateo 24 es un capítulo poderoso donde Jesús está enseñando en los últimos capítulos ya de Mateo. Noten ustedes, amados míos, que Jesús les dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Entendamos que estamos hablando la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Es importante que al hablar de la palabra arrebatamiento, debemos de entender que tras la resurrección de los muertos, el espíritu de cada uno de ellos que ya había estado en el Señor, y por favor tome nota porque me estoy refiriendo a lo que Pablo dice en su segunda carta, allí en capítulo 5 y versículo 8, dice que ese espíritu se unirá para siempre a su nuevo cuerpo resucitado, y los cristianos que estén vivos serán arrebatados. Pero fíjense en ustedes entonces que en este caso dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, desde la creación misma hasta ahora, ni la habrá. No habrá otra tribulación o otras tribulaciones. Así que entonces la gran tribulación va a suceder entonces después de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo será después de la gran tribulación. Fíjense ustedes que hay una evidencia que sería la tercera evidencia para hablar del arrebatamiento. Y podemos decir que el arrebatamiento será instantáneo. Noten ustedes que podríamos decir también que será en un abrir y cerrar de ojos. Y amados míos, los incrédulos, las personas tal vez súper buenas, pero que nunca han entregado su vida a Cristo. Este es el asunto. No lo verán. Ellos no lo verán. Le invito a leer 1 Corintios, capítulo 15, versos 52 al 54. Noten ustedes que Pablo dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Recuerdan que habíamos mencionado recién? Que la voz de Jesús es como una trompeta, según Apocalipsis. Dice entonces a la final trompeta, porque aclara aquí entonces Pablo, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y ahora vuelve a utilizar la misma palabra y el mismo lenguaje que también encontramos en el griego cuando él escribe Primera de Tesalonicenses. Vuelve a utilizar la misma palabra que nosotros, y especialmente en nuestra tradicional Reina Valera, lo tenemos como nosotros. Note usted que dice: y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué dice su Biblia? Seremos transformados. ¿Por qué? Pablo dice: porque es necesario que esto corruptible, se refiere a nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto, toque su cuerpo, toque su pecho, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Así que entonces el arrebatamiento, amados míos, será instantáneo. ¿Cuánto demoras tú en
parpadear, en abrir y cerrar tu ojo. Practícalo un segundo y dime, ¿cuánto demoraste en abrir y cerrar tu ojo? ¿Cuánto tiempo te tomaste en que tu pestaña haga esto, baje y levante? Impresionante, ¿no? Tan difícil de medir la velocidad. Algo instantáneo. Veamos entonces qué sucede con la venida de Cristo, porque estamos entendiendo esta diferencia. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por favor, fíjese usted allí lo que está sucediendo. En este pasaje de Apocalipsis 1:7, Juan está recién comenzando a recibir la revelación. Estamos recién en el verso 7 del primer capítulo de Apocalipsis, donde entonces en aquella isla de Patmos Juan fue levantado para recibir esa revelación, y desde este momento, qué contundente que es lo que el Espíritu de Dios está revelando entonces aquí a Juan, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Tal vez Juan tendría un poco de ganas de decir, pero Señor, pero tan rápido. Pensemos en esto, Juan hasta ahora, amados míos, no había recibido esto es la primera vez, todavía él no podía manejar este asunto del arrebatamiento, de si sería progresivo, si cómo se manifestaría. Pero aquí el Espíritu de Dios mismo, el Señor mismo, le está diciendo, será tan rápido como lo que tú demoras, Juan, en abrir y cerrar tus ojos. Imagínense Juan en ese momento recibiendo esa revelación. Él es la primera persona que recibe una revelación como esta. Nadie más había recibido una revelación así tan contundente. Sabemos que Pablo sí había hablado ya de el arrebatamiento. Pero noten ustedes entonces que ahora es directamente el Señor. Tal vez Juan en ese momento pensaría en personas que conoció en Éfeso, cruzando el mar, donde él estuvo allí, donde conoció a tanta gente, donde conoció a creyentes, a discípulos, personas que muchas veces llegaban a hablar con Juan. Tal vez algunos se convertían y otros le dirían, está bien Juan, lo voy a pensar. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Le ha dicho una persona a usted después de que usted le habla, le presenta un plan de salvación y que la persona le diga, lo voy a pensar? Dame chance, la semana que viene hablamos. Y usted le dice, escúchame, por favor, realmente no puedo decirte si la semana que viene podremos volver a hablar de esto. Sería fantástico, qué lindo, volvernos a reunir, tomamos un café y seguimos hablando de la palabra de Dios, del arrebatamiento y todo lo demás. Pero ¿qué seguridad tengo yo para decirle a esa persona, sí, no hay ningún problema, la semana que viene seguimos platicando? La intención es buena, la voluntad también está, pero yo no tengo la seguridad de que el Señor todavía para dentro de una semana no va a venir. ¿Y qué tal si sucede antes? Y entonces nunca puedo hablar con mi amigo, mi vecino, mi familiar. Piensa entonces, mi amigo y mi amiga, en
en la importancia, la soberana importancia que toma el hecho de entregar tu vida al Señor, de comenzar a confiar con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma en el Señor. Y sabes, será instantáneo, no habrá tiempo para nada. Por eso la Escritura dice que de repente un hombre despertará y no encontrará a su esposa, de repente una mujer que había entregado su vida a Cristo. De repente alguien llegará a su trabajo y habrá personas que no estarán allí. Y será porque esas personas habían entregado su vida a Cristo. Y este sería el tipo de escenario, lejos de yo quererlos llevar a imaginarse cosas hollywoodenses. No, simplemente que así lo dice la Escritura. Pero hay algo que me preocupa. ¿Cuántas personas vendrán a la iglesia ese día? Desesperados. Desesperados. Voy a la iglesia. Todo esto tiene que haber respuesta. Voy a hablar. A ver, de repente me encuentro al pastor de la iglesia, ya aquel que un día vi, una vez fui a esa iglesia. Voy a ir corriendo. Voy a hablar con los cristianos. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Usted dirá, hermano Roberto, ¿no será usted muy dramático? Créame que no estoy tratando de ser dramático, simplemente llevarle tal vez a pensar en esto. No quiero ser un escritor de las películas de terror de Hollywood, no. Pero, amados míos, ¿cómo entonces podemos hablar? ¿Acaso tenemos que maquillar la palabra, decorarla un poquito para que, caramba, no sea muy fuerte, no sea cosa que alguien se vaya de la iglesia porque estamos leyendo esto? Sería mucho peor no decirte la verdad y que luego ocurra lo que va a ocurrir y que después digas, pero esos cristianos de Nueva Esperanza y ese pastor de esa iglesia no me dijo la verdad, me habló muy suavemente, me dijo que tranquilo, que no hay problema, que me tome mi tiempo. La verdad, no te puedo decir, tómate tu tiempo. No puedo decirte eso. O puedo decirlo, pero no debo decirte, tómate tu tiempo. Porque yo no puedo decirte que falta tiempo para el arrebatamiento de la iglesia. Porque puede ser en cualquier momento. Puede suceder en este instante, al final del servicio, esta noche, mañana. Ninguno de nosotros estamos en esa capacidad. Pero, amados míos, la segunda venida de Cristo será visible. Es decir, ese hombre inconverso que se despierta y su esposa ya no está, claro, no vio el momento del arrebatamiento, porque es tan inmediato que él no es de que empieza a elevarse el cuerpo de su esposa convertida y él la agarra de los pies. No es así. O de sus hijos. O va al trabajo y ve elevándose a ese compañero cristiano. ¡Ay! Brother, no es así. El incrédulo, el inconverso, no verá esto. Lo que va a ver es la ausencia, punto. La ausencia de esas personas convertidas. La ausencia tal vez de esas personas que te han hablado de Cristo. No sé si fue tu abuelita, tu mamá, tu papá, alguien, un buen amigo que te habló.
en la iglesia, un pastor, quien sea, y lo que vas a ver es la ausencia, nada más. Qué terrible. Qué terrible será para tantas personas ver eso. Qué sentimiento tremendo en el corazón. Haber escuchado de la palabra tal vez durante algún tiempo, nunca haber confiado en el Señor, nunca haberse convertido de verdad y luego darse cuenta que todo era cierto, pero que ya en ese momento no puede hacer más nada. No hay forma. Alguien me dirá, pero hermano Roberto, a ver, deme chance. Tiene que haber como una segunda oportunidad, no sé, una puertita, un camino, algo por donde me meto. No lo hay. No es así. Así no es la palabra, así no es el Evangelio, así no es justamente las promesas divinas del Señor. Así que entonces creo que es tan importante tomar estas decisiones. La segunda venida de Cristo, sin embargo, es todo lo contrario. Será visible a todo ojo de todo ser humano. Por favor, vaya a la evidencia bíblica, márquelo allí, porque dice, he aquí que viene con las nubes, Apocalipsis 1:7, con las nubes, y todo ojo, marque eso, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, es decir, hasta aquellos que le rechazaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Linajes enteros, etnias, razas, tribus, aldeas, etcétera. Todos aquellos que le hayan rechazado. Tal vez usted dirá, no, pero es que yo no le he rechazado. Amigo y amiga, entienda esto. No aceptarle es rechazarle. No convertirte es rechazarle. No pedirle perdón por tus pecados es rechazarle. Porque de eso se trata el mensaje de la cruz. Así que entonces no es algo liviano. Amados míos, en cuarto lugar, el arrebatamiento sucederá en cualquier momento. Mis amigos y amigas que están allí en las redes sociales, busque Mateo 24:44 y ustedes también, por favor. Estamos ya en la última parte, Mateo 24:44, si son tan amables. Dice el Señor Jesús, por tanto, qué interesante, el mismo estilo de Pablo, por tanto, teniendo en cuenta lo que ya estamos hablando, también vosotros, y le está hablando a los discípulos, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá, es decir, a ejecutar el arrebatamiento a la hora que nadie piensa. ¿Cuándo será el arrebatamiento? ¿Qué le dirías mañana a tu compañero de trabajo si de repente escuchó algo por ahí y te dice, ven, tú eres cristiano, ¿verdad? O tú eres cristiana. Dime, ¿cuándo será el arrebatamiento? ¿Qué le dirías? Y si te pregunta uno de tus hijos o de tus hijas, mami, papi, ¿cuándo va a ser eso que habló Pastor Roberto? Porque ellos van y escuchan después el YouTube. ¿Sabía que ellos se enteran de lo que usted está escuchando? Amados míos, justamente dice, también vosotros estad preparados. Preparados es listo. Usted ha visto seguramente en las Olimpiadas, cuando están los corredores en la pista de atletismo, la posición que tiene su cuerpo, levantan un poco, están esperando ese disparo, ¡pah! Y salen corriendo
cada uno de ellos, porque quieren llegar a una meta. Pero lleva un momento de preparación allí para salir. Y anteriormente a eso también. Dime, ¿te consideras que te estás preparando? ¿Te sientes preparada? ¿Te sientes preparado para la segunda venida de Cristo? A veces usted dirá, mire, todavía no compré mi casa, pastor. Eso no tiene nada que ver. Pastor, es que siempre he querido tener un Cadillac del año y todavía no lo tengo. No importa. Pastor, mire, es que he querido visitar Israel y no he podido ir todavía. Es hermoso ir, pero no te preocupes si no llegaste. Es que quería primeramente tomar un crucero. Sí, pastor, ay, qué lindo sería tomar un crucero, jubilarme y ir. No te preocupes, eso no cuenta. El asunto es si estás preparada o preparado para la segunda venida de Cristo, para el arrebatamiento, de la iglesia. Y eso no tiene nada que ver con un crucero, con comprarte casa o poder llegar a tener esos sueños americanos. No. Preparado o preparada espiritualmente. Que tú tengas la seguridad de que a pesar de muchos argumentos y cosas que la gente te pueda poner, que tú tengas la seguridad que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. De eso se trata. Tener la seguridad, estar preparado. Estar preparado obviamente que implica tener una relación con el Señor. ¿Cómo está tu relación personal con el Señor Jesús? Porque el Hijo del Hombre, así lo llama también Daniel, vendrá a la hora que no pensáis. En cualquier momento. Pero no vendrá a un horario y un día que alguna persona quiera dar. Y créanme, si usted esta información se mete a Google, ¿cuándo será de veras, pregúntele al señor Google, dice que sabe todo, ¿verdad? Pregúntele ahí, ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Y empiezan a salir. Pero lo que hace el sistema es darle fechas que hombres o mujeres alguna vez han dicho. ¿Y sabe qué? Todos fallaron. Aquí estamos. Sin embargo, la segunda venida de Cristo será completamente distinta. No sucederá hasta que ciertos eventos del fin de los tiempos terminen de suceder. Y por favor, lea conmigo ahora sí el último pasaje bíblico que voy a compartir, tal vez la última evidencia bíblica que está en Mateo capítulo 24. Mateo 24, y comenzamos a leer desde el verso 24. Note usted entonces Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tenga en cuenta, si fuere posible. Ya os lo he dicho antes, dice el Señor Jesús. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La anterior es instantáneo, un parpadeo. ¿Ha visto usted alguna vez justamente un relámpago? Usted ha visto muchos relámpagos, seguramente. Si nos vamos a la costa este, aquí en Estados Unidos, hay lugares donde hay relámpagos todos los días.
fíjense en ustedes, sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Eso toma algo de fracción de segundos, donde el ojo humano puede ver. Usted puede ver un relámpago. Usted ha estado de repente bajo la lluvia, una tormenta, un relámpago, se ve. Noten ustedes, dice, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué cree usted que nos quiere decir el Señor Jesús con esto? El verso 28 de este capítulo 24 es interesante, nos desafía a pensar. E inmediatamente, para poder entender esto, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. El ojo humano tiene capacidad para ver justamente un día nublado, para ver cuando de repente no se puede ver ni el sol ni la luna, cuando no hay estrellas, porque dice, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, noten ustedes, se vuelve a repetir esta palabra, lamentarán. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este pasaje del capítulo 24 verdaderamente que es muy elocuente. Noten ustedes que el verso 24 dice, engañarán si fuere posible aún a los escogidos. No está diciendo aquí Juan, sí los va a engañar, si fuere posible. ¿Qué es lo que haría posible que tú fueras engañada o engañado? ¿Qué tendría que pasar para que verdaderamente te pueda engañar nuestro adversario? En Juan 10, capítulo precioso que habla de las ovejas del Señor, el versículo 4 y 5, el Señor Jesús da un ejemplo. Dice que cuando el pastor saca a las ovejas afuera para llevarlas a pastar, a comer, escuchan su voz y le conocen. Pero dice el Señor Jesús que si viene un extranjero a hablarles, las ovejas no le siguen. Aunque de repente esa voz extranjera le pida hacer lo mismo que le decía el pastor, pero las ovejas reconocen que no es su pastor. Y amados míos, de eso creo que se trata y de eso creo que estaba hablando el Señor Jesús. Debemos tener un oído espiritual sensible para detectar cuándo es el Señor en realidad. En el verso 26, el Señor Jesús les dice, no lo creáis. Noten ustedes, nadie debe tomar en cuenta las declaraciones de autoproclamación mesiánica, porque todas ellas son falsas. Amados míos, cuando Cristo retorne, nadie lo va a poder ignorar. Así que entonces, tengamos en cuenta esto. Cuando leí esa porción de que allí se juntarán las águilas, hablando de los muertos, el verso 28 dice que la localización de un cadáver siempre es visible desde grandes distancias por el círculo de aves carroñeras que se reúnen justamente sobre el cuerpo. Justamente Job, que es uno de los libros más antiguos
de la palabra, en el capítulo 39, habla de este asunto. De igual forma, el regreso de Cristo será claramente evidente. ¿Usted alguna vez ha conducido por rutas o por el campo, habrá vivido, y de lejos, cuando usted ve que hay unos pájaros, buitres, etcétera, que andan revoloteando así, usted dice, en aquel campo, en aquel cerro, en aquella parte, seguramente hay un animal muerto? O si de repente una vaca, un ternero, algún animal había muerto por X razón, entonces ahí andaban estos aves revoloteando. Y enseguida entonces la gente dice, algún animal está muerto por allá. De la misma manera, entonces, así como eso es visible, lo que el Señor Jesús está diciendo es, esto será visible en cuanto a la segunda venida de Cristo. Note usted que el verso 29 dice el Señor Jesús, el sol se oscurecerá. Será semejante, un fenómeno semejante, sería como una figura común de la profecía del día del Señor. Porque esto ya está anunciado en Isaías, en Ezequiel, en el mismo libro de Amós. Noten ustedes que el Señor Jesús entonces está tomando lo que ya Dios ha enseñado en el Antiguo Testamento y ahora lo está volcando aquí en su enseñanza. El cumplimiento final de estas profecías tiene lugar durante justamente el tiempo en el cual Apocalipsis 6 y verso 12 nos habla del reinado de la bestia. Y yo sé que usted dirá, esto comienza a complicarse más. Mire, si usted le ha entregado su vida a Cristo, para usted esto no tiene que ser una complicación. Para usted esto no tiene que ser un problema. Mi amiga y mi amigo, tal vez lo que sí va a ser un problema para usted es si usted no tiene la seguridad de haberle entregado su vida a Cristo. Y mis amigos y amigas que están allí en las redes sociales, mientras nuestro grupo de alabanza se va a preparar para ministrar, tal vez tú te estás preguntando, ¿y ahora qué hacer? Tu mejor decisión justamente es la de hoy entregarle tu vida a Cristo. Más allá de que hayas o no entendido a cabalidad todos estos 4 puntos esenciales de este sermón, más allá de eso, lo que sí se trata que hayas entendido, mi amigo y mi amiga, es la importancia de tener la seguridad de haberle entregado tu vida a Cristo para comenzar a tener una relación con Él. Ahí donde estás, quiero invitarte a que lo puedas hacer. Mis amigos y amigas, allí también usted lo puede hacer. Ahí donde estás, únete conmigo y dile, Señor Jesús, hoy quiero tomar una decisión importante en mi vida. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero invitarte a mi vida para que seas mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por comprarme en la cruz del Calvario. Te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por la salvación y la vida eterna. Amén. Saludamos a todos los que están en las redes sociales. Que Dios les bendiga de manera muy especial. Recuerde, le esperamos aquí mismo el próximo viernes a las 7 en punto de la noche, horario de California. Muchas gracias.